Nunca imaginé que mi hermana Pilar Carlota y su hija, movidas por una envidia venenosa, intentarían violarme y me dejarían sangrando en el suelo con las piernas rotas. Mi nombre es Judith, tengo 62 años y esta historia de traición, abuso sexual y violencia brutal destrozó mi vida y la de mi familia. Durante más de 30 años estuve casada con Juancho, un electricista de manos callosas y corazón cálido con quien crié una vida sencilla pero feliz en el interior de San Abel. No tuvimos hijos, pero traté a mi sobrina Aida Sheila como si fuera mía. Sin embargo, la envidia de Pilar Carlota y su hija desató un infierno de sangre, golpes y venganza que aún me persigue. Siéntense, porque este relato de dolor, traición y lucha por justicia les arrancará el alma. Crecimos en una ciudad pequeña, donde las puertas se dejaban abiertas y el aroma a café llenaba las mañanas. Nuestra casa era humilde, con un patio lleno de gallinas y una huerta que mi padre cuidaba con amor. Pilar Carlota, 3 años menor que yo, era mi confidente, mi sombra. Compartíamos un cuarto con 2 camas y una vieja cómoda, susurrando sueños bajo las sábanas. Yo quería ser maestra, ella, médica. Éramos inseparables, o eso creía. A los 22 me casé con Juancho, un hombre tranquilo que me conquistó con su bondad. Construimos una casa modesta, con rosas rojas en el frente y una huerta en la parte trasera, donde el olor a albahaca fresca llenaba el aire. Cada mañana, Juancho me besaba la frente, murmurando un te amo, que era nuestro secreto. Pilar Carlota se casó 3 años después con Abel, un hombre ambicioso que presumía de negocios que nunca prosperaban. Cambió tras el matrimonio, volviéndose fría, haciendo comentarios punzantes sobre nuestra casa. «¿Todavía con esa tele vieja, Judith?», decía, con una risa que escondía veneno. Juancho apretaba mi mano bajo la mesa, recordándome que nuestra vida simple era suficiente. A los 35 nos mudamos a San Abel por una mejor oferta de trabajo para Juancho. La ciudad era un caos de ruido y humo, pero logramos construir un hogar más grande, con una veranda donde replanté mi huerta. Me convertí en maestra, luego en coordinadora, y Juancho fue promovido. Compramos un auto nuevo, viajamos un poco, siempre agradecidos por lo que teníamos. Pilar, Carlota y Abel se quedaron en el pueblo, luchando con deudas. Sus llamadas siempre eran para pedir dinero, para la escuela de Aida Sheila, su hija, para un curso, para ropa. Juancho y yo ayudábamos sin dudar, enviando dinero, regalos, incluso invitándolos a viajar con nosotros. Pero Pilar Carlota siempre encontraba excusas. No veía la envidia creciendo en ella como una hierba venenosa. Aida Sheila, su hija, era mi alegría. No tuvimos hijos, así que la traté como propia, llenándola de regalos y amor. Cuando tenía 6 años, comenzó a pasar las vacaciones con nosotros. Juancho la llevaba al zoológico, le construía columpios y yo cocinaba sus platos favoritos. Su risa llenaba nuestra casa, pero a medida que crecía, algo cambió. A los 14, Aida Sheila se volvió exigente. Quería ropa de marca, teléfonos caros, salidas costosas.
Tía, ¿por qué no tienes una casa más grande?, preguntaba, con un tono que me incomodaba. Escuché sus llamadas a Pilar Carlota, quejándose. Ellos tienen tanto dinero y no me compran nada. Sus palabras dolían, pero seguía ayudando, pensando que era una fase. Pilar Carlota, mientras tanto, se volvió más fría. Sus llamadas eran quejas. Aída Sheila sufre porque no tiene lo que sus amigas. Sus comentarios sobre nuestra vida, debe ser lindo viajar cada año, destilaban envidia. Juancho lo notó. Judith solo te llama para pedir algo, dijo una noche, mientras yo fregaba los platos, intentando no admitir que tenía razón. Entonces comenzaron los incidentes extraños, llamadas silenciosas, donde solo escuchaba una respiración antes de que colgaran. Doña Marta, mi vecina, vio un auto blanco pasar lentamente por nuestra calle, con dos mujeres dentro. Pilar Carlota tenía un auto blanco. Pensé que era paranoia, pero el miedo creció. Una vez, en el supermercado, una pila de latas cayó justo cuando pasé, casi golpeándome. Vi una figura que parecía Aída Sheila desaparecer por un pasillo, pero cuando la busqué, no estaba. Días después, en la escuela, resbalé en un charco inexplicable en la escalera, torciéndome el tobillo. La portera dijo que dos mujeres, una mayor, otra joven, habían estado allí, pero se fueron corriendo tras mi caída. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era Pilar Carlota? ¿Aída Sheila? Juancho empezó a preocuparse. Esto no es normal, Judith, dijo mirando por la ventana como si esperara verlas. Una noche me encontró temblando tras otra llamada silenciosa. Voy a hablar con Pilar Carlota, dijo, pero lo detuve. Sin pruebas, ¿quién nos creería? Pero el terror se confirmó una tarde de septiembre. Salí temprano de la escuela, cargando bolsas del mercado, cuando escuché pasos detrás de mí. Aceleré, pero los pasos me seguían. Me detuve frente a una vitrina, fingiendo mirar, y los pasos pararon. Entonces oí la voz de Pilar Carlota, baja, fría. Ahora, Aída Sheila, nadie la ayudará hoy. Mi sangre se heló. Mamá, ¿estás segura?, respondió Aída Sheila, ansiosa. Será un accidente. Nadie sospechará, dijo Pilar Carlota. Corrí, dejando caer las bolsas, pero mis piernas de 58 años no eran rápidas. Tropecé en una esquina, cayendo al asfalto, con un dolor agudo en el tobillo. Antes de que pudiera levantarme, Pilar Carlota y Aída Sheila me alcanzaron. Por fin, Judith, siseó Pilar Carlota, agachándose. Sus ojos brillaban con odio. ¿Por qué?, gemí con lágrimas. ¿Qué les hice? Pilar Carlota rió, amarga. Siempre presumiendo tu vida perfecta, tus viajes, tu dinero. Nos trataste como basura, dándonos limosnas. Aída Sheila añadió con desprecio. Era humillante pedirte cada centavo. Intenté defenderme, pero Pilar Carlota sacó un bate de metal. Quería ser la hermana rica. Ahora pagarás, dijo alzándolo. El primer golpe destrozó mi pierna derecha. Grité, el hueso crujiendo como madera rota. La sangre brotó, manchando el asfalto.
Para, supliqué, pero el segundo golpe rompió mi pierna izquierda. El dolor me nubló y apenas vi a Pilar Carlota y Aida Sheila fingiendo ayudarme cuando la gente se acercó. «¡Mi hermana!», gritó Pilar Carlota, actuando. Me llevaron al hospital, donde los médicos confirmaron fracturas expuestas. Pilar Carlota y Aida Sheila visitaban fingiendo preocupación, pero susurraban: «Ahora dependerás de nosotras». Juancho, al verme, lloró creyendo su historia, pero yo sabía la verdad y el horror apenas comenzaba. El dolor abrasador de mis piernas rotas, con la sangre manchando el asfalto, era solo el comienzo de un infierno que Pilar Carlota y Aida Sheila, mi hermana y sobrina, habían desatado con su odio venenoso. En el hospital, sus falsas lágrimas y abrazos engañaban a todos, pero sus susurros crueles: «Ahora eres nuestra, Judith», revelaban su plan para aprovechar mi vulnerabilidad. Juancho, mi esposo, creía que ellas me habían salvado, pero yo sabía que su envidia las había llevado a intentar violarme y destruir mi vida con un bate. Mientras mi cuerpo se recuperaba, el miedo y la traición me consumían, y los rumores del pueblo sobre el pasado oscuro de Pilar Carlota comenzaban a salir a la luz, prometiendo más sangre y venganza. Los médicos me advirtieron que estaría meses sin caminar. Las fracturas en ambas piernas requerían cirugías con placas de metal y las secuelas serían permanentes. Cada día en el hospital era una tortura, no solo por el dolor físico, sino por la presencia de Pilar Carlota y Aida Sheila. Venían con flores y chocolates, actuando como la hermana y sobrina perfectas, pero cuando Juancho salía, sus máscaras caían. «¡Qué frágil estás, Judith!», susurró Pilar Carlota una vez, apretando mi mano hasta hacerme daño. «Ahora dependerás de nosotras». ¡Qué ironía!, ¿no? Aida Sheila, con esa sonrisa fría que había reemplazado a la niña dulce que conocí, añadió: «Tía, ahora nos toca cuidarte, y lo haremos a nuestra manera». Sus palabras eran un cuchillo, y el miedo a lo que planeaban me mantenía despierta por las noches. Juancho, destrozado al verme postrada, se culpaba por no haber estado allí. «Amor, gracias a Dios que Pilar Carlota y Aida Sheila te encontraron», decía, sosteniendo mi mano. No podía contarle la verdad. El shock y los analgésicos nublaban mi mente y temía que no me creyera. ¿Cómo explicar que mi propia hermana había intentado matarme? Pero las dudas de Juancho comenzaron a crecer. Mientras me ayudaba a comer, notó mi incomodidad cuando Pilar Carlota entraba. «¿Qué pasa, Judith? Pareces tensa con ellas», dijo, frunciendo el ceño. Intenté desviar el tema, pero sus ojos, siempre tan perceptivos, no se apartaban de mí. Cuando salí del hospital, con muletas y el cuerpo lleno de cicatrices, Pilar Carlota y Aida Sheila se instalaron en nuestra casa como cuidadoras. Juancho, agradecido, les dio una llave sin sospechar nada. Ellas manejaban mi rutina, me daban los medicamentos, preparaban la comida, pero también registraban nuestras cosas. Vi a Aida Sheila probándose mis joyas, riendo mientras las admiraba en el espejo. Pilar Carlota revisaba los cajones, anotando datos de nuestros documentos bancarios. «¡Qué vida tan cómoda tienen!», dijo una vez con desprecio,
mientras miraba las fotos de nuestros viajes en la nevera. Cada comentario era una puñalada, pero estaba atrapada, incapaz de moverme sin ayuda, temiendo que cualquier queja desatara algo peor. Una noche, mientras Juancho dormía, Pilar Carlota entró a mi cuarto. «¿Sabes, Judith? Siempre fuiste la favorita», siseó sentándose en la cama. «Siempre tuviste todo, un buen marido, una casa bonita, dinero, y nosotros, ¿qué? ¿Solo tus migajas?» Intenté defenderme, pero ella me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Ahora eres débil, y yo decido cuánto vales», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. Aída Sheila apareció en la puerta, asintiendo. «Tía, deberías agradecernos. Podríamos haberte matado». El terror me paralizó, pero supe que debía actuar antes de que su plan avanzara. Los rumores en el pueblo comenzaron a llegar a través de doña Marta, la vecina. «Judith, hay cosas que debes saber», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su casa. «Pilar Carlota siempre fue envidiosa. Hace años intentó estafar a una amiga con un negocio falso. Y Aída Sheila dicen que acosaba a chicas en la escuela robándoles cosas por celos». Mi corazón se hundió. Mi hermana y sobrina no solo me habían atacado, tenían un historial de maldad que yo había ignorado. Doña Marta añadió: «Y Abel, el marido de Pilar Carlota, no es trigo limpio. Se junta con tipos peligrosos. Ten cuidado, Judith». Esa noche conté a Juancho mis sospechas, temblando de miedo. Le hablé de las llamadas silenciosas, el auto blanco, los accidentes extraños y finalmente el ataque con el bate. Sus ojos se oscurecieron, una furia fría que nunca había visto. «¿Pilar Carlota y Aída Sheila hicieron esto?», preguntó, con la voz baja pero cargada de rabia. Asentí, llorando. Juancho no quería creerlo, pero las escuché planearlo. Él me abrazó, prometiendo protegerme, pero su silencio era aterrador. Conocía a Juancho. Su calma escondía una determinación feroz, y supe que no dejaría esto pasar. Días después, el horror escaló. Estaba sola en casa, con muletas, cuando escuché la puerta trasera abrirse. Era Pilar Carlota, con un cuchillo en la mano. «Hora de terminar lo que empezamos», dijo, acercándose. Intenté arrastrarme, pero ella me empujó y el cuchillo rasgó mi brazo, haciendo brotar sangre. Grité, y el guardia que Juancho había contratado irrumpió, derribándola. Aída Sheila, que estaba con ella, huyó, pero la policía las atrapó antes de que escaparan del pueblo. En la comisaría, Pilar Carlota gritó que yo las había provocado, que mi vida perfecta las obligó a atacarme. Pero las pruebas, el bate, las notas, las declaraciones de testigos, las condenaban. Mientras me cosían en el hospital, con Juancho a mi lado, supe que la lucha apenas comenzaba. Pilar Carlota y Aída Sheila habían intentado violarme y matarme, pero su envidia las llevó a subestimar a Juancho. Él, con una furia calculada, comenzó a planear su venganza, una que no solo las castigaría, sino que las haría pagar con algo más que sangre. Mi cuerpo estaba roto, pero mi espíritu, alimentado por el amor de Juancho, se preparaba para enfrentar el infierno
que aún nos esperaba. La sangre que goteaba de mi brazo, cortado por el cuchillo de Pilar Carlota, era un recordatorio cruel de que mi propia hermana y sobrina no solo habían roto mis piernas, sino que intentaron violarme y matarme por envidia. En el hospital, con el cuerpo lleno de moretones y el alma destrozada, vi a Juancho transformarse. Su calma habitual se convirtió en una furia fría, una promesa silenciosa de venganza contra las que casi me arrancan la vida. Mientras Pilar Carlota y Aída Sheila, ahora detenidas, gritaban mentiras para justificar su brutalidad, los rumores del pueblo sobre su pasado oscuro, extorsión, acoso y violencia, confirmaban que su maldad era más profunda de lo que imaginaba. Mi casa, una vez llena de risas y rosas de Juancho, se había convertido en un campo de batalla manchado de sangre, y la lucha por justicia apenas comenzaba. La policía las llevó esposadas, pero sus gritos resonaban en mi cabeza. Tú nos obligaste, Judith. Tu vida perfecta nos humilló. Sus palabras eran veneno, pero las pruebas, el bate ensangrentado, las notas amenazantes, las declaraciones de testigos en la calle, las condenaban. En el hospital, mientras cosían el corte en mi brazo y revisaban mis piernas fracturadas, Juancho no se apartó de mi lado. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran de acero. Nunca más te tocarán, Judith, murmuró, apretando mi mano. Pero su silencio después me asustó. Conocía esa mirada, la de un hombre que no descansaría hasta hacer justicia. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, temiendo su respuesta. Él solo sonrió, fría, y dijo: confía en mí, amor, esto no quedará así. Cuando regresé a casa, en muletas y con el cuerpo dolorido, la presencia de Pilar Carlota y Aída Sheila aún se sentía en cada rincón. Encontré una de mis joyas, un collar que Juancho me regaló en nuestro 10º aniversario, en el suelo, como si Aída Sheila lo hubiera tirado con desprecio. Los documentos que Pilar Carlota había revisado estaban desordenados, con notas garabateadas sobre nuestras cuentas bancarias. Era evidente que planeaban apoderarse de todo, no solo con violencia, sino con un robo calculado. Juancho, al ver los papeles, apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Pensaron que podían destruirnos», dijo, con una voz que temblaba de rabia. «Se equivocaron. Los rumores en el pueblo crecieron como fuego. Doña Marta, mi vecina, vino a visitarme, trayendo un pastel y más historias. Judith, Pilar Carlota siempre fue problemática», dijo bajando la voz. «Hace años intentó engañar a una viuda con un negocio falso de cosméticos. Y Aída Sheila en la escuela acosaba a otras chicas robándoles cosas por celos. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a hablar. Mi corazón se hundió. ¿Cómo no vi las señales? La niña que traté como hija, la hermana que protegí, eran monstruos disfrazados de familia». Marta añadió: «Y Abel, el marido de Pilar Carlota, se junta con hombres peligrosos. Dicen que está metido en deudas con gente que no perdona». Esa noche conté todo a Juancho, incluyendo los rumores sobre Abel. Su rostro se endureció aún más. «Si Abel está involucrado, esto es más grande de lo que pensábamos», dijo.
decidió contratar a un investigador privado, un amigo suyo de la construcción, para rastrear el pasado de Pilar Carlota y Aida Sheila. Mientras tanto, la policía interrogaba a las dos en la comisaría. Pilar Carlota mantenía su historia de que mi caída fue un accidente, pero Aida Sheila, más joven y nerviosa, comenzó a desmoronarse. No queríamos matarla, solo asustarla, balbuceó, según el detective Santos. Pero las pruebas, el bate con sus huellas, las cámaras de la calle que las mostraron siguiéndome, eran irrefutables. Días después, el horror volvió. Estaba sola en casa, intentando moverme con las muletas, cuando escuché un ruido en el patio trasero. El corazón se me aceleró y agarré el cuchillo que ahora guardaba en la mesa. La puerta trasera se abrió de golpe y Abel entró, con los ojos inyectados de rabia. «Tú destruiste a mi familia, Judith», rugió, sosteniendo una botella rota. Intenté retroceder, pero mis muletas me traicionaron y caí. Él se acercó, alzando la botella, y el vidrio cortó mi mejilla, haciendo brotar sangre. Grité, y el guardia irrumpió, derribándolo. Abel, forcejeando, gritó: «Pilar Carlota tenía razón. Tu dinero nos arruinó». La policía lo arrestó, pero sus palabras resonaban. ¿Qué tan profundo era el plan de Pilar Carlota? En el hospital, mientras cosían mi mejilla, Juancho llegó temblando de furia. «Esto termina ahora, Judith», dijo con una determinación que me dio escalofríos. El investigador que contrató trajo noticias perturbadoras. Pilar, Carlota y Abel habían intentado extorsionar a otras familias en el pueblo, usando a Aida Sheila para manipular a sus víctimas. «No es solo envidia», dijo el investigador. «Querían tu dinero, tu casa, todo. Y Abel tiene conexiones con una banda local. Esto no era solo personal, era un plan criminal». Mi estómago se revolvió. Mi hermana no solo me había atacado, estaba metida en un mundo de crimen que amenazaba con consumirnos. Juancho comenzó a actuar en secreto. Lo veía hacer llamadas a escondidas, reunirse con hombres que no conocía, siempre con una expresión fría. «No te preocupes, Judith», decía, pero su tono era el de alguien planeando algo grande. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un grito desde la calle. Corrí a la ventana con el corazón en la garganta y vi a Pilar Carlota, esposada, siendo llevada por la policía. Aida Sheila estaba a su lado, llorando. Santos me llamó más tarde. Habían encontrado pruebas de que Pilar Carlota había pagado a un hombre para atacarme antes, en los accidentes previos. Pero lo más aterrador fue lo que confesó Aida Sheila. «Mamá quería violarte, tía. Dijo que te haría pagar por humillarnos». Esas palabras me destrozaron. Mi sobrina, a quien amé como hija, había planeado un abuso sexual contra mí, movida por la envidia que Pilar Carlota le inculcó. Mientras Juancho planeaba su venganza, supe que la sangre ya derramada no sería la última. Mi cuerpo estaba roto, mi corazón destrozado, pero la furia de Juancho y mi deseo de justicia me mantenían en pie. Pilar Carlota y Aida Sheila habían subestimado a mi esposo y pronto descubrirían que su maldad tenía un precio mucho más alto de lo que imaginaban. La confesión de Aida Sheila
que Pilar Carlota planeó violarme por envidia, me cortó como un cuchillo, dejando mi alem tan rota como mis piernas, aún sangrando bajo los vendajes. La casa de Juancho, que una vez olía a rosas y café, ahora apestaba a miedo y traición. Con cada crujido, recordándome los golpes de Pilar Carlota y los ataques de Abel, su esposo. Juancho, mi roca, se había transformado en un hombre de furia silenciosa, tramando una venganza que me aterraba tanto como me daba esperanza. Mientras la policía acumulaba pruebas contra Pilar Carlota y Aida Sheila, los rumores del pueblo revelaban un historial de extorsión y violencia que confirmaba su maldad. Pero cuando un nuevo ataque trajo más sangre y un intento de abuso sexual, supe que la lucha por justicia apenas comenzaba, y el precio sería más alto de lo que podía soportar. Regresé del hospital con muletas, el rostro marcado por el corte de la botella de Abel. Juancho no se apartaba de mi lado, pero su silencio era pesado, cargado de una rabia que no expresaba. «No dejaré que te toquen de nuevo, Judith», dijo, mientras me ayudaba a sentarme en el sofá. Pero sus ojos, normalmente cálidos, ahora eran fríos, calculadores. Sabía que estaba planeando algo, pero cuando le preguntaba, solo respondía: «Confía en mí, amor». La casa, reforzada con rejas y cámaras tras los ataques, se sentía como una fortaleza sitiada. Cada noche revisaba las ventanas, temiendo ver la sombra de Pilar Carlota, Aida Sheila o alguno de sus cómplices. La policía seguía interrogando a Pilar Carlota y Aida Sheila, pero ambas mantenían su fachada de inocencia. Pilar Carlota insistía en que mi accidente con el bate fue un tropiezo, mientras Aida Sheila, más frágil, balbuceaba excusas. Pero las pruebas, el bate con sus huellas, las cámaras de la calle, las declaraciones de testigos, las acorralaban. El detective Santos me llamó una mañana. «Doña Judith, encontramos más. Pilar Carlota y Abel extorsionaron a varias familias en el pueblo. Usaban a Aida Sheila para manipular a las víctimas, haciéndose pasar por víctimas inocentes». Mi corazón se hundió. Mi hermana no solo me había atacado, era una criminal que había usado a su hija para sus planes. Doña Marta, la vecina, trajo más rumores. «Judith, Pilar Carlota siempre fue así», dijo, mientras compartíamos un café. «Hace años estafó a una viuda con promesas de inversiones, y Aida Sheila, en la escuela, acosaba a chicas más débiles, robándoles por envidia. Nadie hablaba por miedo. Cada palabra era un puñal. La niña que traté como hija, la hermana que protegí, eran monstruos que había ignorado». Marta añadió: «Y Abel, dicen que está metido con una banda. Amenazó a comerciantes del pueblo. Ten cuidado, Judith». La idea de que mi familia estaba ligada a criminales me revolvió el estómago, pero también encendió una furia nueva. No dejaría que me destruyeran. Juancho contrató a un investigador privado, un ex policía llamado César, para rastrear las conexiones de Abel. César confirmó lo peor. Abel trabajaba con una banda que extorsionaba y traficaba en el pueblo. Pilar Carlota y Aida Sheila eran sus anzuelos, dijo. Atraían a las víctimas
con historias tristes. Luego Abel las amenazaba. Mi mente volvió a las llamadas silenciosas, al auto blanco, a los accidentes. Todo era parte de su plan, pero antes de que pudiéramos avanzar, el horror volvió. Una noche, mientras Juancho estaba en una reunión con César, escuché pasos en el patio. Agarré el cuchillo, pero la puerta trasera se abrió de golpe. Era Abel, con un hombre desconocido, ambos con los ojos inyectados de rabia. «Pagará por meter a Pilar Carlota en la cárcel», rugió Abel, abalanzándose sobre mí. Intenté defenderme, pero mis muletas me traicionaron y caí. El hombre desconocido me sujetó, mientras Abel rasgó mi blusa, sus manos tocándome de una forma que me hizo gritar de terror. «Siempre fuiste una presumida», siseó, con un aliento que apestaba a alcohol. «Ahora te haré sentir lo que es ser nada». Sus manos bajaron y el pánico me cegó. Grité con todas mis fuerzas y el guardia irrumpió, golpeando al hombre desconocido con su linterna. Abel huyó, pero no antes de cortarme el brazo con un vidrio roto, dejando sangre goteando en el suelo. La policía llegó, arrestando al cómplice, pero Abel escapó. En el hospital, mientras cosían mi brazo, Juancho llegó, temblando de furia. «Esto termina ahora, Judith», dijo, con una voz que no reconocí. César trajo más noticias. El cómplice confesó que Abel planeaba violarme para humillarme, siguiendo órdenes de Pilar Carlota. «Querían destruirte, doña Judith», dijo César, «no solo por dinero, sino por odio». Mi corazón se rompió. Mi hermana, que compartió mi infancia, había ordenado un abuso sexual contra mí. La culpa y el terror me consumían, pero la furia de Juancho me daba esperanza. Sabía que no descansaría hasta hacerlos pagar. Días después, Santos llamó. Habían encontrado a Abel escondido en un bar. Durante el interrogatorio, confesó que Pilar Carlota lo había empujado a atacarme, alimentando su odio con historias de mi vida perfecta. También admitió que Aida Sheila ayudó a planear los ataques, incluso el intento de violación. «Es una niña, pero tiene el corazón de su madre», dijo Santos, sacudiendo la cabeza. Las pruebas, el bate, las notas, las confesiones, eran suficientes para mantener a Pilar Carlota y Aida Sheila en prisión, pero Abel seguía siendo una amenaza. Juancho, cada vez más reservado, hacía llamadas a escondidas, reuniéndose con hombres que no conocía. «No preguntes, Judith», decía con una sonrisa fría, «solo confía en mí». Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un grito en la calle, corrí a la ventana, con el corazón en la garganta, y vi a Abel ensangrentado, siendo arrastrado por dos hombres hacia un auto. No vi a Juancho, pero supe que estaba detrás. Al día siguiente, Santos me dijo que Abel había sido encontrado en un callejón, con los brazos rotos y el rostro desfigurado. «No hay pruebas de quién lo hizo», dijo, pero sus ojos sugerían que sabía más. Juancho volvió a casa esa noche, con las manos limpias, pero los nudillos enrojecidos. «Nadie te tocará de nuevo, amor», dijo, abrazándome. Supe que su venganza había comenzado, pero el precio de la justicia aún traería más sangre
Y el infierno que Pilar Carlota y Aida Sheila desataron estaba lejos de terminar. El eco de los gritos de Abel, ensangrentado en un callejón con los brazos rotos, resonaba en mi mente como un recordatorio de que Juancho, mi esposo, había cruzado un límite oscuro para protegerme. La sangre que manchaba mi cuerpo, de mis piernas fracturadas, de mi brazo cortado, era solo una parte del infierno que Pilar Carlota, Aida Sheila y Abel habían desatado con su envidia venenosa. En la cárcel, mi hermana y sobrina seguían mintiendo, pero las pruebas de su intento de violación y ataque con el bate las condenaban. Los rumores del pueblo sobre sus crímenes pasados, extorsión, acoso sexual, violencia, confirmaban que su maldad era un veneno antiguo. Pero cuando un nuevo ataque trajo más sangre y un intento de abuso aún más brutal, supe que la venganza de Juancho apenas comenzaba, y el precio de nuestra lucha por justicia amenazaba con consumirnos a todos. Regresé a casa con muletas, el cuerpo lleno de cicatrices y el alma destrozada. La casa de Juancho, que una vez olía a rosas y café, ahora estaba marcada por el fuego de las amenazas y la sangre de los ataques. Juancho reforzó la seguridad, más rejas, cámaras nuevas, un guardia armado día y noche, pero el miedo no se iba. Cada crujido, cada sombra, me hacía agarrar el cuchillo que ahora llevaba siempre. Pilar Carlota y Aida Sheila estaban presas, pero Abel, aunque golpeado, seguía libre y sus cómplices, hombres de la banda con la que trabajaba, podían estar acechando. No dejaré que te toquen, Judith, dijo Juancho, pero su voz tenía un filo nuevo, una furia que me aterraba tanto como me protegía. El detective Santos nos mantenía informados. Las pruebas contra Pilar Carlota y Aida Sheila son sólidas, dijo. El bate, las cámaras, las confesiones de Abel, pero él sigue siendo un problema. Tiene contactos peligrosos. También reveló más sobre el pasado de Pilar Carlota. Había estafado a varias familias en el pueblo usando a Aida Sheila para manipularlas. Y hay rumores de que intentó algo peor con una vecina hace años, añadió Santos. ¿Algo peor?, pregunté con el corazón en la garganta. Acoso sexual, respondió, bajando la voz. Una joven dijo que Pilar Carlota la tocó sin permiso, pero su familia la silenció por miedo. Mi estómago se revolvió. Mi hermana no solo era una estafadora, era un depredador igual que Abel. Doña Marta, la vecina, trajo más historias. Judith, siempre supe que Pilar Carlota era venenosa, dijo mientras compartíamos un té. Hace 10 años intentó seducir al marido de una amiga, diciendo que lo salvaría de su vida aburrida. Cuando él la rechazó, lo amenazó con arruinarlo. La imagen de Pilar Carlota, mi hermana de risas infantiles, como una acosadora sexual, me destrozó. Y Aida Sheila, según Marta, había aprendido de su madre. En la escuela acosaba a chicas más débiles, tocándolas de forma inapropiada para humillarlas. Nadie hablaba por miedo, dijo Marta. Cada palabra era un cuchillo, confirmando que la maldad de mi familia no era nueva. Juancho, cada vez más reservado, seguía reuniéndose con hombres desconocidos. Una noche
lo vi limpiar sangre de sus nudillos en el baño. —¿Qué hiciste? —pregunté, temblando. Él me miró, con ojos fríos pero llenos de amor. —Lo que tenía que hacer, Judith. Nadie volverá a tocarte. Supe que él estaba detrás del ataque a Abel, pero no podía culparlo. Su furia era mi escudo, aunque me aterraba el hombre en que se estaba convirtiendo. César, el investigador privado, trajo más pruebas, mensajes entre Pilar, Carlota y Abel, planeando no solo robarme, sino humillarme con un abuso sexual para quebrarme. —Querían destruirte, doña Judith —dijo César—, no solo por tu dinero, sino por odio puro. Entonces el horror volvió. Una madrugada, mientras Juancho estaba fuera, escuché pasos en el tejado. Agarré el cuchillo, pero la ventana de mi cuarto se rompió y 2 hombres entraron. Uno me sujetó, mientras el otro rasgó mi camisón, riendo. —Abel dice que mereces esto —gruñó, sus manos tocándome de una forma que me hizo gritar de terror. Intenté defenderme, pero mis piernas rotas me traicionaron y un golpe en la cara me dejó mareada, con sangre goteando de mi labio. El guardia irrumpió, disparando al aire, y los hombres huyeron, pero no antes de cortarme el brazo con un cuchillo, dejando una herida profunda. La sangre manchó las sábanas y el dolor era insoportable, pero el verdadero tormento era saber que Pilar Carlota había ordenado este intento de violación desde la cárcel. La policía llegó, pero los atacantes escaparon. En el hospital, mientras cosían mi brazo, Juancho llegó, con el rostro pálido de rabia. —Esto termina ahora —dijo, apretando los puños. Santos confirmó que los hombres eran parte de la banda de Abel, enviados por órdenes de Pilar Carlota. Ella sigue moviendo los hilos desde la cárcel, dijo, y Abel está escondido, pero lo encontraremos. Juancho no dijo nada, pero su silencio era aterrador. Esa noche, mientras me recuperaba, escuché a Juancho hablar por teléfono en voz baja. Encuéntrenlo, hagan lo que sea necesario. Supe que su venganza no se detendría, y aunque me protegía, temía el costo. Días después, Santos se llamó. Habían encontrado a Abel, golpeado y apenas consciente, en un basurero. No hay pruebas de quién lo hizo, dijo, pero su mirada sugería que sabía más. Juancho volvió esa noche, con los nudillos ensangrentados de nuevo. Nadie te tocará, Judith, dijo, abrazándome. Pero el miedo no se iba. Pilar Carlota y Aida Sheila, desde la cárcel, seguían enviando amenazas a través de notas. Pagarás, Judith. La casa de Juancho, ahora una fortaleza, estaba marcada por la sangre y el terror. Mientras miraba las rosas marchitas en el patio, supe que la lucha no había terminado. Juancho estaba dispuesto a todo para protegerme, pero la venganza que planeaba traería más sangre, y el precio de enfrentarnos a mi familia podía ser perder lo poco que aún nos quedaba. La sangre seca en mi brazo, cortado por los cómplices de Pilar Carlota, era un recordatorio cruel de que mi hermana y su hija no solo habían roto mis piernas, sino que intentaron violarme y matarme, movidas por un odio alimentado por años de envidia. La casa de Juancho
ahora una fortaleza de rejas y cámaras, estaba manchada por la violencia. El suelo aún olía a sangre, y cada sombra me hacía temblar, esperando el próximo ataque. Juancho, mi esposo, se había convertido en un hombre de furia silenciosa, dispuesto a derramar más sangre para protegerme, mientras las confesiones de Abel y los rumores del pueblo revelaban un historial de abusos sexuales y crímenes que confirmaban la maldad de Pilar Carlota y Aída Sheila. Pero cuando un nuevo asalto trajo más dolor y una amenaza aún más oscura, supe que la venganza de Juancho y nuestra lucha por justicia nos llevarían al borde del abismo, donde la sangre sería el menor de los costos. Juancho apenas hablaba, pero sus acciones lo decían todo. Cada noche lo veía salir en silencio, regresando con los nudillos enrojecidos y una mirada que mezclaba amor por mí con una rabia que me aterraba. «Nadie te tocará, Judith», repetía, pero su voz tenía un filo que no reconocía. El detective Santos nos mantenía al tanto. Pilar Carlota y Aída Sheila, desde la cárcel, seguían enviando amenazas a través de cómplices. «Son parte de una red más grande», dijo Santos. «Abel no actuaba solo. Hay otros involucrados, y Pilar Carlota parece ser la mente detrás». Sus palabras me helaron. Mi hermana, con quien compartí sueños infantiles, no solo era una abusadora, era la líder de un grupo criminal que traficaba con miedo y sangre. Los rumores en el pueblo crecían como veneno. Doña Marta, mi vecina, vino una mañana, con el rostro pálido. «Judith, hay cosas que no te conté», susurró. «Pilar Carlota no solo estafó a la viuda hace años, intentó seducir a su hijo, un chico joven, para manipularlo. Cuando él la rechazó, lo amenazó con arruinar a su familia». Mi estómago se revolvió. La imagen de Pilar Carlota como una depredadora sexual me destrozó, pero no era todo. «Y Aída Sheila», continuó Marta, «en la escuela tocaba a otras chicas de forma inapropiada, diciendo que era un juego. Las maestras lo sabían, pero nadie se atrevía a enfrentarla por miedo a Pilar Carlota. Cada palabra era un puñal, confirmando que mi familia estaba podrida por dentro. César, el investigador privado contratado por Juancho, trajo más pruebas. Encontró mensajes entre Pilar, Carlota y Abel, planeando no solo robarme, sino quebrarme con un abuso sexual que me dejara destrozada. «Querían humillarte, doña Judith», dijo César. «No solo por dinero, sino por odio puro. Pilar Carlota hablaba de ti como si fueras su enemiga». También descubrió que Abel trabajaba con una banda que extorsionaba a mujeres vulnerables, usando a Aída Sheila para atraerlas con historias falsas. «Y hay más», añadió César. «Una chica del pueblo, desaparecida hace 3 años, fue vista por última vez con Abel. Pilar Carlota sabía y no dijo nada. La idea de que mi hermana encubriera un posible asesinato me dejó sin aliento. Esa noche, mientras intentaba descansar, el horror volvió. Estaba sola, con muletas, cuando escuché un ruido en el tejado. Agarré el cuchillo, con el corazón en la garganta, pero la ventana de mi cuarto se rompió y 2 hombres entraron. Uno me sujetó por los brazos, mientras el otro
rasgó mi camisón, riendo. «Pilar Carlota dice que te hagamos sufrir», gruñó, sus manos tocándome de una forma que me hizo gritar de terror. Intenté forcejear, pero un golpe en la cara me dejó mareada, con sangre goteando de mi labio. El guardia irrumpió, disparando al aire, y los hombres huyeron, pero no antes de cortarme el muslo con un cuchillo, dejando una herida profunda que sangró profusamente. La sangre manchó el suelo, y el dolor era insoportable, pero el verdadero tormento era saber que Pilar Carlota, desde la cárcel, seguía ordenando mi destrucción. La policía llegó, pero los atacantes escaparon. En el hospital, mientras cosían mi muslo, Juancho llegó, temblando de furia. «Esto termina ahora», dijo, con una voz que no reconocí. Santos confirmó que los hombres eran parte de la banda de Abel, enviados por Pilar Carlota. «Ella sigue controlando todo desde la cárcel», dijo, «y Abel, aunque golpeado, está escondido». Juancho no respondió, pero sus ojos eran de acero. Esa noche, mientras me recuperaba, lo vi salir de nuevo, con una bolsa que no reconocí. No dijo a dónde iba, pero supe que su venganza estaba en marcha. Al día siguiente, Santos llamó. Habían encontrado a uno de los atacantes, con el rostro desfigurado y los brazos rotos, en un callejón. «No hay pruebas de quién lo hizo», dijo, pero su mirada sugería que sabía más. César trajo más noticias. Había encontrado un cuaderno en casa de Abel con nombres de mujeres extorsionadas y detalles de sus crímenes. Entre ellos, un plan para atacarme sexualmente y luego matarme, firmado por Pilar Carlota. «Querían tu herencia, doña Judith», dijo César. «Y Aída Sheila fue quien sugirió el abuso sexual para humillarte». Mi corazón se rompió. La niña que traté como hija había planeado mi violación. Mientras Juancho seguía con sus reuniones secretas, supe que su venganza no se detendría. Una noche lo vi limpiar sangre de un cuchillo en el baño. «¿Qué hiciste?», pregunté, temblando. Él me miró, con ojos llenos de amor y furia. «Protegerte, Judith. Nadie te tocará de nuevo». Pero el miedo no se iba. Pilar Carlota, desde la cárcel, envió otra nota. «Pagarás con sangre, Judith». La casa de Juancho, ahora una fortaleza, estaba marcada por el terror. Mientras miraba las rosas marchitas en el patio, supe que la lucha no había terminado. Juancho estaba dispuesto a todo, incluso a mancharse las manos con más sangre. Y yo, aunque rota, me aferraba a su amor para seguir adelante. La venganza que planeaba traería más dolor, pero también justicia. Y el precio de enfrentarnos a mi familia podía ser perder todo lo que aún amaba. La sangre que goteaba de mi muslo, cortado por los cómplices de Pilar Carlota, era un eco del infierno que mi hermana y su hija habían desatado, planeando violarme y matarme por una envidia que corroía sus almas. La casa de Juancho, ahora una fortaleza de rejas y sangre seca, se sentía como una tumba donde cada sombra escondía una amenaza. Juancho, mi esposo, se había convertido en un hombre de furia implacable, sus manos manchadas con la sangre de quienes nos atacaron, mientras prometía que nadie me tocaría de nuevo. Las confesiones de Abel y los rumores del pueblo
sobre los crímenes de Pilar Carlota, extorsión, acoso sexual, posibles asesinatos, revelaban un abismo de maldad que amenazaba con engullirnos. Pero cuando un nuevo ataque trajo más sangre y un intento de abuso aún más brutal, supe que la venganza de Juancho y nuestra lucha por justicia nos llevarían a un punto sin retorno, donde el precio sería más que sangre, sería nuestra humanidad. La policía seguía acumulando pruebas contra Pilar Carlota y Aida Sheila, pero desde la cárcel ellas continuaban moviendo los hilos. El detective Santos me advirtió: «Doña Judith, esta red es más grande de lo que pensábamos. Pilar Carlota no solo planeó atacarte, está conectada con una banda que extorsiona y trafica en el pueblo». Sus palabras confirmaban los rumores de doña Marta, quien me contó que Pilar Carlota había intentado seducir y extorsionar a hombres vulnerables, mientras Aida Sheila acosaba sexualmente a compañeras en la escuela para controlarlas. «Siempre fueron venenosas», dijo Marta, apretando mi mano, «pero nadie hablaba por miedo. Cada revelación era un puñal, destrozando la imagen de la hermana y la sobrina que amé». Juancho, cada vez más reservado, regresaba a casa, con los nudillos ensangrentados y los ojos llenos de una furia que me aterraba. No hablaba de lo que hacía, pero sabía que estaba detrás de los ataques a Abel y sus cómplices. «Judith, confía en mí», decía, abrazándome con una ternura que contrastaba con su violencia, pero el miedo no se iba. Cada noche revisaba las cámaras, esperando ver a alguien enviado por Pilar Carlota. Las notas seguían llegando. «Tu sangre no es suficiente, Judith», garabateadas con una letra que reconocía como la de Aida Sheila. La casa, con sus rosas marchitas y sus paredes marcadas por el fuego, era un recordatorio constante de que el peligro acechaba. César, el investigador privado, trajo más pruebas: un cuaderno encontrado en casa de Abel con nombres de mujeres extorsionadas y detalles de sus crímenes, entre ellos un plan detallado para violarme y matarme, firmado por Pilar Carlota. «Querían destruirte, doña Judith», dijo César, «y Aida Sheila sugirió el abuso sexual para humillarte más». Mi corazón se rompió al imaginar a mi sobrina, a quien traté como hija, planeando tal horror, pero lo más aterrador fue la confesión de un cómplice detenido. Pilar Carlota había ordenado el asesinato de una joven que se resistió a sus extorsiones años atrás. La enterraron en el bosque, dijo. Santos comenzó a buscar restos, pero la idea de que mi hermana fuera una asesina me dejó sin aliento. Entonces el horror volvió. Una madrugada, mientras Juancho estaba fuera, escuché pasos en el tejado. Agarré el cuchillo, temblando, pero la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. 2 hombres entraron, uno con una cuerda, el otro con un cuchillo. «Pilar Carlota dice que termines de sufrir», gruñó el primero, arrancándome el camisón. Intenté gritar, pero me golpearon en la cara, haciendo brotar sangre de mi nariz. Sus manos me tocaron, intentando forzarme, y el terror me cegó. Mis piernas rotas no me dejaban moverme, pero logré apuñalar al hombre con la cuerda en el brazo, haciéndolo retroceder. El guardia irrumpió, disparando, y los hombres huyeron, pero no antes de cortarme el estómago, dejando una herida que sangró profusamente. La sangre manchó el suelo
y el dolor era insoportable, pero el verdadero tormento era saber que Pilar Carlota seguía ordenando mi violación desde la cárcel. La policía llegó, pero los atacantes escaparon. En el hospital, mientras cosían mi estómago, Juancho llegó con los ojos llenos de furia y lágrimas. «Esto termina ahora, Judith», dijo apretando mi mano. Santos confirmó que los hombres eran parte de la banda de Abel, enviados por Pilar Carlota. «Ella no se detendrá», dijo, «y Abel sigue escondido». Juancho no respondió, pero su silencio era aterrador. Esa noche lo vi salir con una bolsa negra, sus nudillos aún marcados por la sangre de sus víctimas anteriores. Al día siguiente, Santos llamó. Habían encontrado a otro cómplice, con las piernas rotas y el rostro desfigurado, en un callejón. «No hay pruebas de quién lo hizo», dijo, pero supe que era Juancho. César trajo más noticias. Habían encontrado restos en el bosque, confirmando el asesinato de la joven que Pilar Carlota había ordenado matar. «Esto fortalece el caso contra ella», dijo César. «Pero cuidado, doña Judith. Pilar Carlota sabe que estás viva y no parará». La idea de que mi hermana, desde la cárcel, seguía planeando mi muerte me destrozaba, pero también encendía una furia nueva. No era solo una víctima, era una sobreviviente, y con Juancho a mi lado, juré que no me rendiría. Pero su venganza me preocupaba. Lo vi limpiar un cuchillo ensangrentado en el baño y cuando le pregunté, solo dijo: «Protegerte es lo primero, Judith». Supe que su furia lo estaba consumiendo y temía que el precio de su justicia fuera perder al hombre que amaba. Mientras miraba las rosas marchitas de Juancho, ahora replantadas pero débiles, supe que la lucha no había terminado. Pilar Carlota y Aida Sheila, desde la cárcel, seguían enviando amenazas y sus cómplices estaban ahí fuera, listos para derramar más sangre. Juancho, con su venganza implacable, era mi escudo, pero también un peligro. La próxima batalla traería más dolor, más sangre y un secreto que podía rompernos a todos, pero me aferré a mi amor por Juancho y mi deseo de justicia para seguir adelante, aunque el abismo estuviera más cerca que nunca. La sangre que corría por mi estómago, cortado por los cómplices de Pilar Carlota, era un eco del infierno que mi hermana y su hija habían desatado, intentando violarme y matarme por una envidia que les carcomía el alma. La casa de Juancho, ahora una fortaleza de rejas y sangre seca, se sentía como una tumba donde cada sombra escondía una amenaza. Juancho, mi esposo, se había convertido en un vengador implacable, sus manos manchadas con la sangre de quienes nos atacaron, dispuesto a todo para protegerme. Las confesiones de Abel y los restos hallados en el bosque confirmaban que Pilar Carlota no solo era una abusadora, sino una asesina que lideraba una red criminal de extorsión y violencia sexual. Pero cuando un nuevo ataque trajo más sangre y un intento de violación aún más brutal, supe que la venganza de Juancho nos estaba llevando a un abismo donde la justicia y el horror se entrelazaban, y el precio podía ser nuestra humanidad. La policía seguía acumulando pruebas contra Pilar Carlota y Aida Sheila, pero desde la cárcel ellas continuaban enviando amenazas a través de sus cómplices. El detective Santos me advirtió:
Doña Judith, Pilar Carlota es más peligrosa de lo que pensábamos. No solo planeó tu violación, está detrás de varios asesinatos en el pueblo. Los restos encontrados en el bosque, la joven del taller y otra chica del bar, eran prueba de su crueldad. Santos también reveló que Aida Sheila, a pesar de su juventud, era una pieza clave en los planes de su madre, atrayendo a víctimas con su falsa inocencia. Es una red organizada, dijo, y Pilar Carlota no se detendrá hasta que estés muerta. Sus palabras me helaron, pero también encendieron una furia que me mantenía en pie. Juancho, cada vez más consumido por su venganza, regresaba a casa con los nudillos ensangrentados y los ojos vacíos. No hablaba de lo que hacía, pero sabía que él estaba detrás de los ataques a los cómplices de Pilar Carlota. Una noche lo encontré limpiando un cuchillo en el baño, la hoja manchada de sangre seca. «¿Qué hiciste, Juancho?», pregunté, temblando. Él me miró con una mezcla de amor y furia. «Lo que tenía que hacer, Judith. Nadie te tocará de nuevo». Su voz era fría, pero sus manos al abrazarme temblaban. Temía que su sed de justicia lo estuviera transformando en alguien tan oscuro como nuestros enemigos, pero no podía culparlo. Su amor por mí lo empujaba a cruzar límites que nunca imaginé. Doña Marta, la vecina, trajo más rumores. «Judith, Pilar Carlota siempre fue un veneno», dijo mientras compartíamos un café. Hace años intentó seducir a un comerciante para estafarlo. Cuando él la rechazó, lo amenazó con acusarlo de abuso, y Aida Sheila, en la escuela, acosaba a chicas, tocándolas para humillarlas. Todos lo sabían, pero nadie hablaba por miedo. Cada palabra era un puñal, confirmando que mi hermana y mi sobrina eran depredadoras que había ignorado durante años. Marta añadió: «Y Abel está con una banda que no perdona. Ten cuidado, Judith. Aunque estén presos, no estás a salvo». César, el investigador privado, encontró más pruebas. Mensajes entre Pilar, Carlota y Abel, planeando no solo mi violación, sino el asesinato de otras mujeres que se resistieron a sus extorsiones. «Querían tu herencia, doña Judith», dijo César, «pero también querían destruirte por puro odio». También descubrió que Aida Sheila había grabado videos de sus víctimas, usándolos para chantajearlas. «Es una niña, pero tiene el corazón de su madre», dijo. La idea de que mi sobrina, a quien amé como hija, fuera tan cruel me destrozó. Pero antes de que pudiéramos avanzar, el horror volvió. Una madrugada, mientras Juancho estaba fuera, escuché pasos en el tejado. Agarré el cuchillo, con el corazón en la garganta, pero la ventana de mi cuarto se rompió y 3 hombres entraron. Uno me sujetó por los brazos, mientras otro rasgó mi camisón, riendo. «Pilar Carlota dice que te hagamos sufrir hasta que supliques», gruñó, sus manos tocándome de una forma que me hizo gritar de terror. Intenté defenderme, pero mis piernas rotas me traicionaron y un golpe en la cara me dejó mareada con sangre goteando de mi labio. El tercer hombre sacó un cuchillo, cortándome el pecho, dejando una herida profunda que sangró profusamente. El dolor era cegador, pero el verdadero tormento era saber que Pilar Carlota, desde la cárcel,
seguía ordenando mi violación. El guardia irrumpió, disparando al aire, y los hombres huyeron, pero no antes de dejarme tirada en el suelo, con sangre manchando las sábanas. La policía llegó, pero los atacantes escaparon. En el hospital, mientras cosían mi pecho, Juancho llegó, temblando de furia. «Esto termina ahora», dijo, con una voz que no reconocí. Santos confirmó que los hombres eran parte de la banda de Abel, enviados por Pilar Carlota. «Ella sigue controlando todo», dijo, «y Abel, aunque golpeado, está escondido». Juancho no respondió, pero sus ojos eran de acero. Esa noche lo vi salir con una bolsa negra, sus nudillos aún marcados por la sangre de sus víctimas anteriores. Al día siguiente, Santos llamó. Habían encontrado a otro cómplice con las piernas rotas y el rostro desfigurado en un basurero. «No hay pruebas de quién lo hizo», dijo, «pero supe que era Juancho». César trajo más noticias. Habían encontrado un celular en casa de Abel con videos de Aida Sheila acosando a chicas jóvenes, tocándolas mientras las grababa. «Usaban esos videos para extorsionar», dijo César. «Pilar Carlota planeaba hacer lo mismo contigo». Mi corazón se rompió al imaginar a mi sobrina, a quien traté como hija, grabando mi sufrimiento. Mientras Juancho seguía con sus reuniones secretas, supe que su venganza no se detendría. Una noche lo vi limpiar un cuchillo ensangrentado, y cuando le pregunté, solo dijo: «Protegerte es lo primero, Judith». Pero temía que su furia lo estuviera consumiendo, convirtiéndolo en un reflejo de los monstruos que enfrentábamos. Mientras miraba las rosas marchitas de Juancho, replantadas pero débiles, supe que la lucha no había terminado. Pilar Carlota y Aida Sheila, desde la cárcel, seguían enviando amenazas, y sus cómplices estaban ahí fuera, listos para derramar más sangre. Juancho, con su venganza implacable, era mi escudo, pero también un peligro. La próxima batalla traería más dolor, más sangre y un secreto que podía rompernos a todos. Pero me aferré a mi amor por Juancho y mi deseo de justicia para seguir adelante, aunque el abismo estuviera más cerca que nunca. La sangre que manchaba mi pecho, cortado por los cómplices de Pilar Carlota, era un recordatorio brutal de que mi hermana y su hija no solo habían destrozado mis piernas, sino que intentaron violarme y matarme, movidas por un odio alimentado por años de envidia. La casa de Juancho, ahora una fortaleza de rejas y sangre seca, se sentía como una prisión donde cada sombra escondía una amenaza. Juancho, mi esposo, se había transformado en un vengador implacable, sus manos manchadas con la sangre de quienes nos atacaron, mientras las confesiones de Abel y los videos de Aida Sheila revelaban una red de extorsión, abuso sexual y asesinatos que confirmaban la maldad de mi familia. Pero cuando un nuevo ataque trajo más sangre y un intento de violación aún más brutal, supe que la venganza de Juancho nos llevaba a un abismo donde la justicia y el horror se entrelazaban, y el precio podía ser nuestra humanidad. La policía seguía acumulando pruebas contra Pilar Carlota y Aida Sheila, pero desde la cárcel ellas continuaban enviando amenazas a través de sus cómplices. El detective Santos me advirtió: «Doña Judith, Pilar Carlota es la mente detrás de todo. No solo planeó tu violación,
está detrás de al menos 2 asesinatos confirmados. Los restos encontrados en el bosque, la joven del taller y la chica del bar, eran prueba de su crueldad, y los videos de Aida Sheila acosando y grabando a chicas para extorsionarlas mostraban que su maldad era igual de profunda. Son una red criminal, dijo Santos, y mientras estén vivas no estarás a salvo. Sus palabras me helaron, pero también encendieron una furia que me mantenía en pie. Juancho, cada vez más consumido por su venganza, regresaba a casa con los nudillos ensangrentados y los ojos vacíos. No hablaba de lo que hacía, pero sabía que él estaba detrás de los ataques a los cómplices de Pilar Carlota. Una noche lo encontré limpiando un cuchillo en el baño, la hoja manchada de sangre seca. «¿Qué hiciste, Juancho?», pregunté, temblando. Él me miró con una mezcla de amor y furia. «Lo que tenía que hacer, Judith. Nadie te tocará de nuevo». Su voz era fría, pero sus manos, al abrazarme, temblaban. Temía que su sed de justicia lo estuviera transformando en alguien tan oscuro como nuestros enemigos, pero no podía culparlo. Su amor por mí lo empujaba a cruzar límites que nunca imaginé. Doña Marta, la vecina, trajo más rumores. «Judith, Pilar Carlota siempre fue un veneno», dijo mientras compartíamos un té. «Hace años intentó seducir a un joven para estafarlo. Cuando él la rechazó, lo acusó de abuso, arruinándole la vida. Y Aida Sheila, en la escuela, tocaba a chicas para humillarlas, grabándolas para chantajearlas. Todos lo sabían, pero nadie hablaba por miedo. Cada palabra era un puñal, confirmando que mi hermana y mi sobrina eran depredadoras que había ignorado durante años». Marta añadió: «Y Abel está con una banda que no perdona. Aunque esté escondido, sigue siendo un peligro». La idea de que mi familia estaba ligada a criminales me destrozaba, pero también encendía una furia nueva. César, el investigador privado, encontró más pruebas. Un celular de Abel con mensajes de Pilar Carlota ordenando mi violación y asesinato. «Querían humillarte, doña Judith», dijo César, «y Aida Sheila grabó videos de sus víctimas para extorsionarlas. Tu ataque iba a ser el próximo». También descubrió que Pilar Carlota había ordenado el asesinato de otra mujer que se resistió a sus extorsiones, enterrada en el bosque. «Hay más cuerpos», dijo César. «Estamos buscando». La idea de que mi hermana fuera una asesina en serie me dejó sin aliento, pero antes de que pudiéramos avanzar, el horror volvió. Una madrugada, mientras Juancho estaba fuera, escuché pasos en el tejado. Agarré el cuchillo con el corazón en la garganta, pero la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. 3 hombres entraron, uno con una cuerda, otro con un cuchillo y el tercero con una cámara. «Pilar Carlota dice que grabemos todo», gruñó el primero, arrancándome el camisón. Intenté gritar, pero me golpearon en la cara, haciendo brotar sangre de mi labio. Sus manos me tocaron, intentando forzarme, y el terror me cegó. Mis piernas rotas no me dejaban moverme, pero logré apuñalar al hombre con la cuerda en el brazo, haciéndolo retroceder. El guardia irrumpió, disparando, y los hombres huyeron,
pero no antes de cortarme el abdomen, dejando una herida profunda que sangró profusamente. La sangre manchó el suelo y el dolor era insoportable, pero el verdadero tormento era saber que Pilar Carlota seguía ordenando mi violación desde la cárcel. La policía llegó, pero los atacantes escaparon. En el hospital, mientras cosían mi abdomen, Juancho llegó, temblando de furia. «Esto termina ahora», dijo con una voz que no reconocí. Santos confirmó que los hombres eran parte de la banda de Abel, enviados por Pilar Carlota. «Ella sigue controlando todo», dijo, «y Abel, aunque golpeado, está escondido». Juancho no respondió, pero sus ojos eran de acero. Esa noche lo vi salir con una bolsa negra, sus nudillos aún marcados por la sangre de sus víctimas anteriores. Al día siguiente, Santos llamó. Habían encontrado a otro cómplice, con las piernas rotas y el rostro desfigurado, en un basurero. «No hay pruebas de quién lo hizo», dijo, «pero supe que era Juancho». César trajo más noticias. Habían encontrado un diario en casa de Pilar Carlota, con detalles de sus crímenes. «Planeaba matarte después de violarte», dijo, «y Aida Sheila iba a grabarlo todo para venderlo». Mi corazón se rompió al imaginar a mi sobrina, a quien traté como hija, filmando mi sufrimiento. Mientras Juancho seguía con sus reuniones secretas, supe que su venganza no se detendría. Una noche lo vi limpiar un cuchillo ensangrentado y cuando le pregunté, solo dijo: «Protegerte es lo primero, Judith». Pero temía que su furia lo estuviera consumiendo, convirtiéndolo en un reflejo de los monstruos que enfrentábamos. Mientras miraba las rosas marchitas de Juancho, replantadas pero débiles, supe que la lucha no había terminado. Pilar Carlota y Aida Sheila, desde la cárcel, seguían enviando amenazas, y sus cómplices estaban ahí fuera, listos para derramar más sangre. Juancho, con su venganza implacable, era mi escudo, pero también un peligro. La próxima batalla traería más dolor, más sangre y un secreto que podía rompernos a todos. La sangre que corría por mi abdomen, cortado por los cómplices de Pilar Carlota, era un recordatorio cruel de que mi hermana y su hija, movidas por una envidia venenosa, habían intentado violarme y matarme, dejando mi cuerpo y mi alma destrozados. La casa de Juancho, ahora una fortaleza de rejas y sangre seca, estaba marcada por el fuego y el terror, mientras Juancho, mi esposo, se había convertido en un vengador implacable, sus manos manchadas con la sangre de quienes nos atacaron. Las confesiones de Abel, los restos en el bosque y los videos de Aida Sheila confirmaban que Pilar Carlota lideraba una red de extorsión, abuso sexual y asesinatos. Pero cuando un último ataque trajo más sangre y un intento de violación aún más brutal, supe que la venganza de Juancho nos había llevado al borde del abismo y el precio de la justicia podía ser nuestra humanidad. Esta es mi historia de resistencia, de un amor roto y de una mujer que aprendió a levantarse de las cenizas. La policía, liderada por el detective Santos, acumuló pruebas suficientes para mantener a Pilar Carlota y Aida Sheila en prisión, pero sus amenazas seguían llegando desde la cárcel. «Pagarás con sangre, Judith», decía una nota deslizada bajo mi puerta, escrita con la letra
de Pilar Carlota. Los restos en el bosque, la joven del taller y la chica del bar confirmaban que mi hermana era una asesina, y los videos de Aida Sheila grabando abusos para extorsionar mostraban que su maldad era igual de profunda. Santos me advirtió: Doña Judith, esta red es más grande de lo que pensábamos. Pilar Carlota tiene cómplices fuera, y mientras estén libres, no estás a salvo. Sus palabras me helaron, pero la furia de saber que mi familia había intentado violarme y matarme me mantenía en pie. Juancho, consumido por su venganza, regresaba a casa con los nudillos ensangrentados y los ojos vacíos. No hablaba de lo que hacía, pero sabía que él estaba detrás de los ataques a los cómplices de Pilar Carlota. Una noche lo encontré limpiando un cuchillo ensangrentado en el baño. ¿Qué hiciste, Juancho?, pregunté, temblando. Él me miró con amor y furia. Protegerte, Judith. Nadie te tocará de nuevo. Pero su transformación me aterraba. El hombre que me besaba la frente cada mañana se estaba convirtiendo en un reflejo de los monstruos que enfrentábamos. Temía que su sed de justicia nos costara a ambos, pero no podía culparlo. Su amor por mí lo empujaba a cruzar límites que nunca imaginé. César, el investigador privado, trajo más pruebas. Un diario de Pilar Carlota detallando sus crímenes. Planeaba violarte y matarte, doña Judith, dijo, y Aida Sheila iba a grabarlo para venderlo. También encontró mensajes entre Pilar Carlota y Abel, ordenando más ataques. Querían tu herencia, pero también destruirte por odio, añadió. La idea de que mi sobrina, a quien traté como hija, filmara mi sufrimiento me destrozó. Pero antes de que pudiéramos avanzar, el horror volvió. Una madrugada, mientras Juancho estaba fuera, escuché pasos en el tejado. Agarré el cuchillo, pero la ventana de mi cuarto se rompió y dos hombres entraron, uno con una cuerda, otro con un cuchillo. Pilar Carlota dice que termines de sufrir, gruñó el primero, arrancándome el camisón. Intenté gritar, pero me golpearon haciendo brotar sangre de mi labio. Sus manos me tocaron, intentando forzarme, y el terror me cegó. Mis piernas rotas me traicionaron, pero logré apuñalar al hombre con la cuerda, haciéndolo retroceder. El guardia irrumpió, disparando, y los hombres huyeron, pero no antes de cortarme el brazo, dejando una herida que sangró profusamente. La policía llegó, pero los atacantes escaparon. En el hospital, mientras cosían mi brazo, Juancho llegó, temblando de furia. «Esto termina ahora», dijo, con una voz que no reconocí. Santos confirmó que los hombres eran parte de la banda de Abel, enviados por Pilar Carlota. «Ella sigue controlando todo», dijo, «y Abel está escondido». Juancho no respondió, pero sus ojos eran de acero. Esa noche lo vi salir con una bolsa negra, sus nudillos marcados por la sangre. Al día siguiente, Santos llamó. Habían encontrado a Abel con las piernas rotas y el rostro desfigurado en un callejón. «No hay pruebas de quién lo hizo», dijo, pero supe que era Juancho. El juicio llegó semanas después. En la sala, llena de murmullos, vi a Pilar Carlota y Aida Sheila esposadas. Pilar Carlota me miró con odio, mientras Aida Sheila
Más frágil, bajó la cabeza. Cuando declaré, mis piernas temblaban, pero conté todo: los accidentes, el bate, los intentos de violación, la sangre. Marcia habló después, mostrando sus cicatrices, y César presentó los videos y el diario de Pilar Carlota. El juez las condenó a 20 años por intento de homicidio, extorsión y abuso sexual. Cuando las llevaron, Pilar Carlota gritó: «¡Pagarás, Judith!». Pero por primera vez no sentí miedo, solo alivio. Juancho, a mi lado, apretó mi mano, pero su silencio era pesado. Sabía que su venganza no había terminado. Abel, aún escondido, fue encontrado días después, muerto en un basurero, con el cuerpo cubierto de cortes. Santos no dijo nada, pero su mirada sugería que sabía quién lo hizo. Juancho regresó esa noche con los nudillos ensangrentados, pero su rostro estaba tranquilo. «Nadie te tocará, amor», dijo, abrazándome. Temía lo que había hecho, pero su amor me mantenía en pie. La casa de Juancho, reconstruida con esfuerzo, volvió a oler a café, pero las rosas seguían débiles. Los rumores del pueblo se desvanecieron, y aunque algunos me juzgaban, Judith provocó a su hermana, otros me apoyaban. Doña Marta me abrazó. «Sobreviviste, Judith, eso es lo que importa». Hoy, 5 años después, camino con una cojera permanente, y las cicatrices en mi cuerpo y alma no desaparecerán, pero estoy viva, con Juancho, quien sacrificó su paz para protegerme. Nunca hablamos de lo que hizo, pero sé que su venganza salvó mi vida, aunque a un costo alto. Pilar Carlota y Aida Sheila están en prisión, y no sé si algún día encontrarán redención. Yo encontré la mía en el amor de Juancho y en mi fuerza para no callar. A quienes escuchan mi historia, les digo: no dejen que el miedo los silencie. La verdad duele, pero el silencio mata. Mi familia se rompió, pero mi espíritu no. Las rosas de Juancho florecen de nuevo, y con ellas mi esperanza. La sangre que Pilar Carlota derramó no definió mi historia. Mi lucha, sí. Y mientras viva, seguiré luchando por mí y por todas las mujeres que enfrentan su propio infierno, buscando un camino hacia la luz. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.